Olvídense de los nobles con peluca. La Revolución Americana fue una locura. Hoy vamos a descorrer el telón de la historia para mostrar 33 de los momentos más extraños, tontos y, en serio, del nacimiento de América. Si tu cerebro anhela hechos históricos que te dejen sin palabras, acabas de encontrar oro. Suscríbete ahora mismo, porque el caos que estamos a punto de revelar es increíble. ¡Vamos! 1. Empecemos con el propio comandante en jefe, George Washington, y su absolutamente horrible situación dental. Todos hemos oído hablar de los dientes de madera, ¿verdad? Lindo. Imaginen una mezcla de pesadilla de dientes humanos. Sí, extraídos de otras personas, posiblemente esclavos. Dientes de vaca, marfil de hipopótamo e incluso plomo. Todo burdamente alambrado y con resortes en su boca. No solo eran incómodas, eran instrumentos de tortura. Le causaban un dolor constante y agonizante, hacían que su cara se abultara de forma antinatural, distorsionaban su habla hasta convertirla en un murmullo a veces, y probablemente hacían que dar esos inspiradores discursos en el campo de batalla fuera un esfuerzo verdaderamente heroico en el manejo del dolor. Imaginen intentar arengar a las tropas mientras tu boca se siente como un experimento científico fallido. El hombre merece una medalla solo por no gritar cada vez que abría la boca. 2. A continuación, el primer submarino de combate de América, el Turtle. Y cuando digo submarino, imaginen un barril de madera accionado con manivela para un solo hombre, con forma de bellota gigante, diseñado para acercarse sigilosamente a los buques de guerra británicos y atornillar una bomba a sus cascos. Suena genial, ¿verdad? Bueno, en su única misión de combate en 1776 contra el HMS Eagle, el operador, Ezra Lee, no pudo conseguir que el taladro penetrara el casco chapado en cobre del barco. Luego perdió de vista el objetivo en la oscuridad. Liberó accidentalmente la mina que simplemente se fue flotando inofensivamente y casi se ahoga intentando regresar. Fue menos cazador silencioso y más un ups submarino. Una A por ingenio, una F por, ya saben, hundir algo. Pero bueno, la primera tortita siempre sale un poco grumosa. 3. ¿Alguna vez han oído hablar de un monumento dedicado a una parte de un traidor? Bueno, bienvenidos a Saratoga, Nueva York, hogar del Monumento a la Bota. Esto no es una instalación de arte vanguardista. Es un monumento que honra específicamente la pierna de Benedict Arnold, la que heroicamente se hirió luchando por la causa americana en la batalla de Saratoga. Hay una talla detallada de una bota militar y una charretera, pero llamativamente no hay absolutamente ninguna mención del propio Arnold, porque bueno, más tarde se convirtió en el traidor más infame de América. Es el pobre o histórico definitivo, pero para una extremidad. Eso sí que es una conmemoración pasivo-agresiva. Amamos tu pierna, ven, el resto de ti, no tanto. 4. Ahora, hablemos del barón von Steuben, el supuesto genio militar prusiano que puso en forma al ejército continental en Valley Forge. La verdad, era más bien un salvador hilarantemente fraudulento. Este barón y teniente general, títulos que en gran parte fabricó, era en realidad un ex capitán desempleado que había sido expulsado del ejército prusiano. Benjamin Franklin, desesperado por la experiencia europea, básicamente le dijo que fingiera hasta que lo consiguiera. Von Steuben no hablaba mucho inglés al principio, así que a menudo entrenaba a las tropas gritando órdenes en alemán, haciendo que un ayudante tradujera, y luego jurando enérgicamente en un creativo galimatías multilingüe de alemán, francés y cualquier palabrota en inglés que hubiera aprendido cuando olvidaba las órdenes adecuadas. Sorprendentemente, funcionó. 5. ¿Cómo se financia una revolución cuando estás en la ruina? Sencillo, legalizando la piratería. Así es, una parte significativa del esfuerzo bélico estadounidense fue financiada por corsarios. Estos no eran los bucaneros con pata de palo y loro al hombro. Bueno, quizás algunos sí lo eran, sino más bien barcos armados de propiedad privada,
autorizados por el Congreso Continental, con patentes de corso para atacar y saquear buques mercantes británicos. Era básicamente un saqueo sancionado por el Estado para la Libertad, e increíblemente efectivo. Capturaron cientos de barcos británicos, aportando suministros vitales, dinero en efectivo, y dándole a la Marina Real un enorme dolor de cabeza. Olvídense de las ventas de pasteles. Esto era como Shark Tank, pero con más cañones y significativamente más ron involucrado en el plan de negocios. 6. George Washington era un maestro espía, y su ultrasecreto anillo de espías Culper en la Nueva York, ocupada por los británicos, utilizaba métodos sorprendentemente domésticos. Olvídense de los buzones muertos en árboles huecos. Estos tipos usaban la colada. Sí, han oído bien. Un agente, a menudo una mujer llamada Anna Strong, colgaba prendas de vestir específicas en su tendedero, en una secuencia preestablecida para señalar a otros espías. Por ejemplo, una enagua negra podía significar que un espía mensajero estaba en la ciudad y listo para recibir información, mientras que un cierto número de pañuelos podía indicar en qué cala debía desembarcar su bote. Era ingenioso, usando lo mundano para enmascarar lo crítico. Imaginen el destino de la revolución pendiendo, literalmente, de una enagua ondeando al viento. 7. Imaginen esto. Soldados británicos aterrorizados disparando frenéticamente a cualquier cosa que flotara. Esta fue la escena durante la Batalla de los Toneles, en enero de 1778. Los estadounidenses hicieron flotar toneles llenos de pólvora por el río Delaware hacia la flota británica anclada en Filadelfia, esperando causar un caos explosivo. Los toneles en sí hicieron poco daño real, la mayoría eran fallidos o fácilmente evitables, pero la idea de estas máquinas infernales provocó un pánico total en los británicos. Durante días después, los centinelas y marineros británicos dispararon sus cañones y mosquetes a cada tronco, barril o trozo de escombro que pasaba a la deriva, convencidos de que cada uno era otra bomba estadounidense. Fue una victoria psicológica que también proporcionó un gran alivio cómico a los colonos. 8. Hablemos de Deborah Sampson, una mujer que hace que la mayoría de los héroes de acción parezcan holgazanes. Para luchar en la revolución, se disfrazó de hombre, se alistó bajo el nombre de Robert Shirtliff y sirvió durante unos notables 17 meses en una unidad de infantería ligera, participando en varias batallas. ¿La parte más increíble? Cuando fue herida por 2 balas de mosquete en el muslo, permitió que un médico tratara una herida, pero luego, temiendo que su identidad fuera descubierta, se escabulló y se extrajo ella misma la otra bala de mosquete de su propia pierna usando una navaja y una aguja de coser. Piensen en eso, la pura garra y determinación para soportar esa agonía, mantener su secreto y seguir sirviendo es simplemente asombrosa. Eso no es solo ser ruda, eso es ser una leyenda del siglo XVIII. 9. El rey Jorge III no solo estaba perdiendo un imperio, estaba genuinamente perdiendo la cabeza. Durante grandes periodos de su reinado, el monarca británico sufrió episodios debilitantes de enfermedad mental. Hablamos de convulsiones, gritos incoherentes, espuma por la boca y el síntoma increíblemente extraño de que su orina se volvía azul. Sí, azul. Probablemente porfiria, un trastorno genético desagradable. Imaginen intentar sofocar una rebelión global mientras su cerebro parece estar en cortocircuito y su orina es del color de un pitufo. De repente, tirano parece un eufemismo para lo que estaba pasando. 10. El espionaje de la Guerra de la Independencia tuvo sus momentos más pegajosos. Ambos bandos necesitaban desesperadamente códigos secretos seguros, lo que llevó a algunos experimentos descabellados. Aquí entra Benjamin Franklin, quien, con total seriedad, sugirió usar semen como tinta invisible. En una carta, elogió su invisibilidad natural una vez seca y su resistencia a los reveladores químicos comunes, incluso señalando que era tan fácil de producir. ¿Práctico? Quizás. ¿La recomendación de papelería más extraña en la historia de la humanidad?
Sin duda. Uno solo puede imaginar lo incómodo que habría sido si esa solicitud de adquisición en particular alguna vez se hubiera hecho pública. 11. Benjamin Franklin. Genio, estadista y defensor de el pavo. Mientras América adoptaba el águila calva, moralmente corrupta, como su símbolo nacional, palabras de Franklin, no mías, él pensaba que las águilas eran ladronas. Ben defendía apasionadamente el pavo, mucho más respetable. Aparentemente, un ave que hace glu glu era más distinguida que una que se eleva. Y por si eso fuera poco, también inventó un alfabeto fonético completamente nuevo para el inglés, diseñado para simplificar la ortografía. Era lógico, estaba bien razonado y absolutamente nadie lo usó. Algunas ideas, incluso de genios, están destinadas a la pila de rarezas históricas. 12. ¿Alguna vez han oído hablar de la Agente 355? No era una espía de película de serie B. Era una operaria femenina crucial y real en la red de espionaje Culper de George Washington en Nueva York. Arriesgó todo, proporcionando inteligencia que influyó en batallas. La parte verdaderamente extraña, su nombre real, su trasfondo, su destino final, todo es un completo misterio. ¿Murió en un infernal barco prisión británico? ¿Se esfumó en la vida civil, con su heroísmo sin registrar? La Agente 355 sigue siendo uno de los fantasmas más seductores de la Revolución. Un testimonio de los héroes anónimos cuyas historias se perdieron en el tiempo. Fue un fantasma que cambió la historia. 13. La batalla de Bunker Hill. Icónica, ¿verdad? Colonos enfrentándose valientemente a los casacas rojas. No disparen hasta que vean el blanco de sus ojos. Excepto que, en su mayor parte no ocurrió en Bunker Hill. La mayor parte de la lucha feroz, la resistencia legendaria, la sangrienta victoria pírrica británica, en realidad, ocurrió en la cercana Breeds Hill. Bunker Hill simplemente tenía mejor atractivo o un equipo de marketing del siglo XVIII más agresivo. Así, una de las leyendas militares fundacionales de América se basa esencialmente en un terreno ligeramente dudoso. Siempre lean la letra pequeña, incluso en la historia. 14. Yankee Doodle. Una melodía pegadiza, ¿verdad? Bueno, empezó como una gran burla británica. Los oficiales casacas rojas la cantaban para burlarse de los colonos americanos, llamándolos bufones desorganizados y sin sentido de la moda. Doodle significaba tonto, y macaroni se refería a una tendencia de moda extravagante, básicamente llamándolos payasos pretenciosos. Pero los americanos, en una gloriosa muestra de «lo que tú digas me resbala», simplemente subieron el volumen, adoptaron la canción como propia y marcharon a la batalla con ella. No hay respuesta para alguien que adopta alegremente tu insulto como su himno. Jaque mate, británicos. 15. Olvídate de balas y bayonetas. Una táctica militar popular del siglo XVIII parece haber sido la muerte en la cena. Las conspiraciones de envenenamiento estaban de moda. El propio George Washington esquivó por poco un intento de asesinato del tamaño de un guisante por parte de su propia ama de llaves leal, y él no era el único en el menú. Generales británicos como Howe fueron blanco de delicias como vino con arsénico y melocotones especialmente condimentados. Esto añade una capa completamente nueva de terror a la frase última cena. De repente, confiar en el cocinero se convirtió en una cuestión de vida o muerte. 16. Valley Forge. Nos imaginamos soldados descalzos y congelados. Pero el horror verdaderamente sombrío y extraño no era solo el frío. Era la muerte silenciosa y apestosa por enfermedad. Tifus, disentería, fiebre tifoidea, gripe, estas no eran glorias en el campo de batalla. Eran los carniceros invisibles del ejército continental. Miles, un estimado de 2.000 a 2.500 hombres, perecieron no por los mosquetes de los casacas rojas, sino por la suciedad, la desnutrición y las infecciones rampantes.
a menudo arrojados a fosas comunes anónimas. El verdadero enemigo en Valley Forge no era el rey Jorge. Era una casa de horrores microscópica que ningún ejército podía realmente derrotar. 17. ¿Crees que la Revolución Americana fue un impulso unificado por la libertad desde el primer día? Piénsalo de nuevo. En 1775, e incluso bien entrado 1776, una gran parte de la población colonial, posiblemente incluso la mayoría, no quería absolutamente nada que ver con la independencia. Estaban horrorizados por la idea de traición. Todavía se sentían británicos y esperaban desesperadamente la reconciliación con el rey Jorge. Se necesitaron muchos agitadores radicales, que el Common Sense de Thomas Paine se hiciera viral al estilo del siglo XVIII, y algunos errores británicos graves para arrastrar a una población reacia, a patadas y gritos, hacia una revolución en toda regla. Las incómodas conversaciones en las cenas familiares debieron ser épicas. 18. Paul Revere se lleva toda la gloria por su cabalgata de medianoche, pero hablemos de Sybil Ludington, la joven de 16 años que básicamente lo hizo más grande, más audaz, y no obtuvo casi ningún reconocimiento. Mientras Paul hizo una respetable carrera de 20 millas, la joven Sybil cabalgó la asombrosa distancia de 40 millas a través de una noche oscura y tormentosa, sola, para advertir que los británicos estaban quemando Danbury, Connecticut. Ella reunió a cientos de milicianos de su padre, esquivando bandidos y patrullas británicas en el camino. ¿Obtuvo un poema épico? ¿Un día festivo nacional? No, solo una nota a pie de página en la historia. Hablando de ser enormemente eclipsada, ¿dónde está la figura de acción de Sybil?, pregunto yo. 19. Olvídese de los mensajes cifrados y las reuniones clandestinas en callejones sombríos. Una de las mayores fuentes de fugas de inteligencia durante la Revolución fue el pub local. Las tabernas coloniales eran focos de bocas sueltas y bravuconadas alimentadas por el alcohol. Soldados y simpatizantes de ambos bandos, después de demasiadas jarras de cerveza, charlaban alegremente sobre movimientos de tropas, rutas de suministro o incluso identidades de espías. Los espías profesionales probablemente solo tenían que invitar a una ronda, sentarse y dejar que la información ebria fluyera. Era el equivalente del siglo XVIII a transmitir accidentalmente en vivo tus planes de guerra secretos después de demasiados Jägerbombs. 20. ¿Los mercenarios hessianos contratados por los británicos? La propaganda americana los pintó como monstruos de 7 pies de altura, sedientos de sangre, devoradores de bebés, sacados directamente de una pesadilla de cuento de hadas de los hermanos Grimm. La realidad era mucho más mundana y un poco triste. La mayoría de los hessianos eran en realidad jóvenes campesinos pobres o artesanos, reclutados o literalmente vendidos al servicio por sus príncipes alemanes que necesitaban el dinero. No eran intrínsecamente malvados. Eran simplemente tipos con sombreros elegantes haciendo un trabajo, a menudo a regañadientes, a miles de millas de casa, preguntándose cómo terminaron luchando en la guerra de otra persona, hablando de un mal trabajo temporal. 21. Imagina esto: 2 ejércitos, animados y listos para una batalla masiva y decisiva cerca de Filadelfia. Están maniobrando, los cañones están cebados, las bayonetas fijas. Está a punto de ser un baño de sangre, y entonces, el cielo simplemente se abre. No solo lluvia, sino un aguacero torrencial, de nivel huracanado, conocido como la Batalla de las Nubes. Empapó la pólvora de todos, convirtió el campo de batalla en un pantano intransitable, y básicamente obligó a los ejércitos americano y británico a simplemente mirarse torpemente, encogerse de hombros y regresar a casa. La madre naturaleza, al parecer, no estaba de humor para la guerra ese día. 22. Así que, América gana la guerra, echa al rey. ¿Qué sigue? Para algunos oficiales de alto rango del ejército continental, la respuesta aparentemente fue: tengamos nuestro propio rey. Hartos de un Congreso débil, caótico y perpetuamente en bancarrota,
Un grupo de ellos tramó en secreto un plan, conocido como la Conspiración de Newburgh, para básicamente dar un golpe de Estado y ofrecerle la corona a George Washington, convirtiéndolo en el rey Jorge I de América. Washington, para su inmenso crédito, quedó completamente horrorizado por la idea y la detuvo de inmediato, calificándola de abominable. Por poco se pierde la democracia allí, amigos. 23. Hemos oído hablar de soldados hambrientos, pero las condiciones en el ejército continental, particularmente durante inviernos como el de Valley Forge, eran tan extremas que algunos hombres recurrieron a medidas verdaderamente desesperadas. Cuando las ya escasas raciones se agotaban y no quedaban zapatos para proteger sus pies, existen relatos sombríos de soldados que hervían y comían el cuero de sus propios zapatos, lo poco que tenían, o cualquier otro trozo de piel que pudieran encontrar. No se trataba solo de estar descalzo, se trataba de estar tan hambriento que considerarías tu calzado una comida potencial. Ese es un nivel de miseria difícil incluso de comprender. 24. Tras la Declaración de Independencia, el fervor patriótico en la ciudad de Nueva York llevó al derribo de una gran estatua ecuestre de plomo dorado del rey Jorge III. El plan era fundirla para convertirla en balas de mosquete. Justicia poética, ¿verdad? Bueno, según algunos relatos contemporáneos, las cosas se pusieron un poco extrañas. Cuando los trabajadores comenzaron a desmantelar y fundir la estatua, una sección de la misma, que se rumoreaba que contenía un retrato en miniatura del rey incrustado en el plomo, supuestamente explotó al ser arrojada al fuego. Ya fuera una burbuja de aire atrapada o magia negra realista, ciertamente añadió un punto de exclamación extraño, casi sobrenatural, al acto de rebelión. 25. General Loco, Anthony Wayne. El apodo por sí solo te dice que este tipo no estaba jugando con todas las cartas, o quizás estaba jugando con una baraja hecha completamente de comodines y dinamita. No solo sus enemigos pensaban que era un poco exagerado. Se dice que su famoso apodo le fue otorgado por primera vez por uno de sus propios soldados, un informante descontento, después de que Wayne amenazara con una retribución verdaderamente al nivel del Antiguo Testamento si el hombre no soltaba la lengua. Su temperamento era volcánico, su valentía a menudo rozaba lo suicida, y sus planes de batalla a veces parecían ideados después de un chili particularmente picante. Pero bueno, en una revolución, un poco de locura puede ser de gran ayuda. 26. Conozcan al general Charles Lee, un hombre cuyas excentricidades eran casi tan legendarias como sus desventuras militares. Este exoficial británico, convertido en general de división estadounidense, rara vez era visto sin su jauría de queridos perros, a quienes prefería abiertamente a la mayoría de los seres humanos, a menudo llevándolos a cenas formales y consejos de guerra. Cuando fue desafiado a un duelo por el coronel John Lawrence, en parte por insultar a Washington, en parte, uno sospecha, por el simple hecho de ser Charles Lee, se dice que apareció en el evento en su bata y zapatillas, tratando el encuentro potencialmente letal con el mismo desdén casual que probablemente mostraba a un desayuno mal cocinado. Vaya personaje. 27. Mientras George Washington se congelaba de frío en Valley Forge, tratando de mantener unido un ejército hambriento y descalzo a base de pura fuerza de voluntad, un pequeño y delicioso drama político se desarrollaba a sus espaldas. Conocida como la Cábala de Conway, una camarilla oscura de generales rivales y políticos ambiciosos estaban conspirando en secreto para que lo despidieran. Murmuraban que era incompetente, desafortunado y, en general, no estaba a la altura del puesto de comandante en jefe. Imagina lidiar con los británicos y con un montón de colegas traidores tratando de robarte el puesto al mismo tiempo. El hombre necesitaba unas vacaciones, o al menos, un departamento de recursos humanos competente. 28. ¿Crees que la queja de un interno sin paga es mala? Intenta con un ejército entero sin paga, hambriento y muy bien armado. En enero de 1781, el motín de la línea de Pensilvania vio a más de 1000 soldados continentales,
llevados a su límite absoluto por la falta de paga, comida y ropa, decidir que ya habían tenido suficiente. Mataron a algunos oficiales que intentaron detenerlos, tomaron sus cañones y marcharon sobre Filadelfia, donde el Congreso se estaba acobardando. Enfrentado a su propio ejército furioso, el Congreso de hecho negoció y satisfizo muchas de sus demandas de salarios atrasados y baja. Fue un momento aterrador, que demostró que a veces la rueda que chirría, y está fuertemente armada, es la que consigue el aceite. 29. Hemos oído hablar de perros de guerra metafóricamente, pero durante la Revolución hubo intentos de usarlos literalmente. Aunque no fue una táctica extendida, algunos relatos sugieren que tanto las fuerzas americanas como las británicas experimentaron con el uso de perros grandes y agresivos. Piénsese en mastines o razas imponentes similares, como verdaderos animales de ataque o temibles centinelas. La idea era entrenarlos para cargar contra las líneas enemigas o para custodiar posiciones cruciales. Imagina enfrentarte a una andanada de fuego de mosquete y luego, solo por diversión, una jauría de cánidos de 45 kilos gruñendo que vienen directamente a por tu garganta. La guerra es un infierno, y a veces ladra. 30. Los británicos tenían un arma secreta para paralizar la economía americana: dinero falso y en grandes cantidades. Lanzaron una operación de falsificación masiva y sofisticada, produciendo dólares continentales falsos e inundando las colonias con ellos. Sus falsificaciones eran a menudo tan buenas que resultaba casi imposible distinguir lo real de lo falso. ¿El resultado? Inflación rampante, caos económico y la moneda americana volviéndose tan absolutamente inútil que dio origen a la perdurable frase «no vale un continental». Fue una clase magistral de guerra económica, demostrando que la pluma, o la imprenta, puede ser más poderosa que la espada si eres lo suficientemente astuto. 31. El primer regimiento de Rhode Island. No suena demasiado fuera de lo común, ¿verdad? Excepto que esta unidad fue una de las pocas en el ejército continental compuesta en gran parte por soldados afroamericanos y nativos americanos, a menudo conocido como el Regimiento Negro. Y no solo estaban cubriendo puestos, eran luchadores formidables. En la batalla de Rhode Island, ofrecieron una defensa tan feroz y disciplinada contra repetidos asaltos hessianos que los mercenarios alemanes, normalmente imperturbables, quedaron supuestamente aterrorizados por su tenacidad y puntería. Estos hombres no solo luchaban por la independencia, estaban rompiendo estereotipos con cada descarga. 32. Imagina esto. El ejército de Washington está en Valley Forge, literalmente muriendo de hambre, congelándose y falleciendo en masa. Mientras tanto, a solo unos kilómetros de distancia, en la Filadelfia ocupada por los británicos, el general Sir William Howe se ofrece la fiesta de despedida más ridículamente excesiva imaginable, bautizada como la Mischianza, italiano para popurrí o mezcla. Fue una extravagancia absurdamente lujosa y de temática medieval que duró días. Estamos hablando de caballeros justando con elaborados disfraces, arcos triunfales, orquestas, fuegos artificiales y comida y vinos suficientes para alimentar a una pequeña nación. La pura, dichosa y desconsiderada audacia de celebrar una fiesta tan decadente mientras miles sufrían cerca es simplemente un beso de chef para los momentos WTF históricos. 33. Así que, la guerra está básicamente ganada. Se están firmando tratados de paz, y América está en camino de ser una nación nueva y reluciente. Uno pensaría que el Congreso finalmente podría relajarse, ¿verdad? Incorrecto. En junio de 1783, después de que la mayoría de los combates hubieran terminado, cientos de furiosos soldados impagos del ejército continental marcharon sobre Filadelfia. Rodearon la Casa del Estado, sí, el propio Independence Hall, reteniendo efectivamente como rehenes a los miembros del Congreso en su interior. No eran casacas rojas, era su propio maldito ejército, exigiendo años de salarios atrasados que les correspondían por derecho.
Los aterrorizados padres fundadores, en lugar de afrontar las consecuencias y las bayonetas, finalmente se escaparon por la puerta trasera, huyeron de la ciudad presa del pánico y reubicaron temporalmente la capital. Imagina al gobierno de un país recién estrenado, huyendo literalmente asustado de sus propios soldados heroicos, pero muy arruinados y muy enfadados. No empezaron precisamente con buen pie, ¿verdad? Así que, la Revolución Americana. Mucho más extraña de lo que aprendiste en la escuela, ¿eh? ¡Qué viaje! Ahora seamos polémicos. ¿Los colonos americanos realmente merecían ganar? ¿O simplemente tuvieron muchísima suerte contra un torpe imperio británico? Iluminad esos comentarios. Quiero ver los fuegos artificiales. Si esto te ha volado la cabeza, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana. Más rarezas históricas están por venir. No te lo pierdas.